Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Y otro día más, lunes, grandes aglomeraciones, donde estamos todos tan asustados. Y claro, esto es lo que se registró en los paraderos del transporte público y en diversas estaciones de metro aquí en Santiago. Después de las modificaciones al horario de funcionamiento que realizó el gobierno debido a la entrada en vigencia del toque de queda, el que se extendió y se extiende hoy, lo mismo, ya estamos, desde las 22 horas hasta las 5 de la madrugada. Debido a esta situación, hubo una descoordinación evidente que para mañana se va a poner a prueba de nuevo si las autoridades lograron cambiarlo. Porque debido a esta situación y con el objetivo de impedir la propagación de los contagios por el coronavirus, naturalmente, la ministra del Transporte, Gloria Huth, informó que se reorganizó el funcionamiento. ¿Qué es lo que ocurría? Como es hasta las 5 de la mañana, las micros empezaron a aparecer a las 6:30, el metro a las 7. Entonces la gente empezó a llegar, salir de sus casas a la hora que podía, o a la hora que estaba listo, salía y se encontraba con que todavía no había locomoción pública. Entonces empezó a juntar la gente y teníamos personas al lado. Claro, había menos aglomeración que otras veces porque los días no están siendo normales, laboralmente hablando. Pero era una situación, no, mire, usted lo está viendo, no inadecuada. ¿Qué ganamos con hacer toque de queda para que no nos juntemos y en la noche, si en la mañana nos vamos a tochar todos? Está mal planteado, mal diseñado, pero bueno, hay una oportunidad para cambiarlo para mañana. Señaló la ministra Huth que se reorganizó el funcionamiento de la locomoción pública en la capital y comunicó que el servicio de buses se iniciará ya no a las 6:30, sino a las 5:30. En la madrugada, cerca de las 22 horas, ese es el horario de término, es decir, desde media hora iniciada la vigencia del día laboral y hasta prácticamente el cierre del día laboral por el toque de queda. Esa es la prueba de mañana, esa es la locomoción colectiva micros. Mientras que el metro, tome nota, abrirá a las 6:30 de la mañana, también se adelanta, y cerrará o aceptará público, eso es distinto, corre después, se aceptará público hasta las 7:30 de la tarde. Las estaciones de ferrocarriles, en tanto, abrirán a las 6:30 de la mañana, pero cerrarán a las 20 horas. Vamos a la pregunta del día. Y tiene que ver con si deben los ministros, a su juicio, disminuir su sueldo en un 30% por 6 meses. Esta es la propuesta que le hizo privadamente el ministro Ignacio Briones, el ministro de Hacienda, a sus colegas del gabinete, planteándole que circunstancialmente, dado lo que está sucediendo, se podría hacer un gesto y rebajarse el sueldo un 30%, por lo que ha dicho el ministro, tuvo una acogida favorable, absolutamente favorable, de todos los ministros. ¿Cómo se va a hacer? Hay cosas que pueden ser legalmente más engorrosas de hacer. Algunos hablaban que podría ser una especie de donación en vez de rebaja de sueldo, quizás es más fácil, pero la cosa es que está la señal, está el gesto y se agradecen los gestos de austeridad en estos momentos. Todos tenemos que estar abiertos a gestos de austeridad porque las cosas no van a ser como eran, económicamente hablando, en otras materias que hablar, no van a ser como eran. Y no solo Chile, en todos los países del mundo, para que nos vayamos enterando. Entonces, si los ministros parten por hacer ese gesto, bueno, creo que es una buena señal para el resto del país. Vamos a la mesa. Vamos a la mesa porque vamos a conversar con un experto. Vamos a las 2, ¿no? Sí, a las 2. Muchas gracias, don Edgar. Vamos a conversar con Felipe Rivera, que es broncopulmonar, médico broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Felipe, muy buenas noches. Gracias por recibirnos en su casa. Buenas noches, Matías. Bueno, la situación que estamos viviendo, ustedes, me imagino, los broncopulmonares se preparan en marzo, empiezan ya a planificar el inicio de los meses fríos, empieza el otoño, empieza a presentarse más pega, ¿para qué decir? Mayo, junio, julio, por enfermedades respiratorias me refiero, ¿no? Pero esto no estaba en los planes de nadie, de ustedes tampoco, hasta fines del año pasado. ¿Cuánto viene a complicar el panorama? A ver, la complicación es bastante grande, pero en realidad nosotros
Desde diciembre nos estábamos preparando, sabíamos que esto iba a venir, Me refiero, sabíamos que había un área optimista y un área pesimista. Y tenemos que prepararnos para lo pesimista. Sí, Felipe, disculpe, me refería, nadie tenía previsto esto, me refiero a antes de la aparición del coronavirus. Pero qué buen punto el que toca a usted para que entremos. Claro. Una vez aparecido, era lejano, era un tema chico, era un tema anecdótico, era una exageración pensar que para Chile, pero los que somos ciudadanos normales. Pero ustedes empezó la comunidad científica y médica de broncopulmonar a decir, ojo lo que está pasando allá, que puede tener las dimensiones, ¿lo imaginaron en estas dimensiones? Bueno, desde un principio nosotros como colegio médico, como broncopulmonares, empezamos a decir y a hablar muchas cosas que se consideraron como agoreros, como gente pesimista, y probablemente muchos de nosotros recibimos críticas. Pero yo creo que la evolución nos ha dado la razón. Y lo importante es que en este momento de hace algunos días estamos actuando casi todos juntos en una sola onda, en un solo camino, tratar de hacer las cosas mejor. Los meses de invierno, le decía al principio, son claves por el sincicial, por la influenza. Ambas tienen, bueno, el sincicial no sé si está lista la vacuna, entiendo que ya está muy avanzada, muy cerca de que ya llegue al público. Bastante avanzada. Sí, es así, ¿no? Eso me explicaba Alexis el otro día. Aquí. Correcto. Pero Correcto. Esto viene a agravar las cosas porque puede producirse una coinfección, es decir, unos sobre otros en algún paciente. Es súper importante tratar de diferenciar las distintas enfermedades respiratorias. Lamentablemente eso no se puede hacer clínicamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vacunar a toda la gente que sea posible vacunar, especialmente a los indispensables vacunar, aquellos sujetos que son más probables que hagan enfermedades graves. Si logramos sacar la influenza de las enfermedades respiratorias de invierno, tenemos un gran paso, porque esta enfermedad puede parecerse mucho a una influenza. Ya. ¿Había alguna posibilidad o será productivo que usted nos explique cuál es la diferencia en un enfermo? ¿El daño que produce la influenza, el sincicial y el coronavirus, o es demasiado técnico y prácticamente imperceptible para nosotros los ciudadanos de a pie? A ver, todos los virus tienen más o menos una característica esencial. Son incapaces de multiplicarse por sí mismos. Entonces necesitan las células del ser humano que utiliza la maquinaria reproductiva de la célula, a donde produce las proteínas para producir nuevos virus. Llega el virus, se mete dentro de la célula, se multiplican los virus, se hincha la célula, explota, destruye la célula y salen miles de virus que salen a infectar otras células. El problema es que este virus tiene una capacidad de infección tremendamente alta, más de 3 veces que una influenza. Segundo, tiene una característica esencial, es capaz de pegarse a las células del pulmón, los alvéolos, y el alvéolo es el órgano más importante para que se produzca la respiración, que es captar el oxígeno y botar el CO2. Por eso el ser humano, cuando tiene afectado el pulmón, por esta tremenda inflamación que se produce, esta verdadera neumonía, deja de respirar eficientemente, hay que intubarlo, cada ventilación mecánica y puede fallecer. Perfecto, ahí está la explicación. Y opera básicamente, o sea, muy parecido, solo que tiene más potencia, ¿no es cierto? Usted dice que es un virus que genera mucho más división y una bomba mucho más grande en el organismo, pero no es tan distinta la forma de operar. Obstruyendo. La forma de operar es más o menos similar a todos los virus, pero el problema son los receptores. Ya. Y los receptores que tienen los seres humanos, especialmente en las células respiratorias bajas, alvéolos, son la puerta de entrada que atrae al virus. Los virus tienen casi todos una cierta capacidad de afectar un distinto tipo de célula. Los coronavirus que conocíamos hasta hace poco afectan principalmente la vía respiratoria superior. Ahí donde encontraban la puertecita, el lugar para entrar. Este virus, que no lo conocíamos, perteneciendo a esta misma familia, tiene la capacidad de reconocer estas puertas, estos receptores de las células respiratorias bajas. Por eso produce tanto daño.
Y el daño se produce no solamente por la destrucción que produce el virus, sino que por la respuesta del ser humano, que al llegar los glóbulos blancos, los anticuerpos, se produce un gran incendio. Es como una verdadera guerra en que mueren tanto aliados como los enemigos. ¿Por qué este coronavirus tiene el foco de víctimas en los adultos mayores? El sincicial, usted me corrige, uno lo tiene asociado más bien a infantes, a guaguitas. La influenza da la impresión, insisto, a esto desde la República de la Ignorancia, algunos que le pega más o menos a la población en general. Primero, corríjame si estoy bien, y segundo, ¿por qué elige distintos segmentos etarios cada uno de los virus? A ver, lamentablemente este virus, para todos los seres humanos es desconocido. Nadie tiene defensa para aquellos virus, porque es inédito, es una mutación, un coronavirus nuevo. Entonces, por lo tanto, aquellos sujetos que naturalmente tienen incapacidad para defenderse adecuadamente, que son los ancianos, ¿no es cierto? Y que son los enfermos respiratorios, los hipertensos, los cardiovasculares, cuya fenómeno inflamatorio no son capaces de resistir porque su órgano está débil. Gracias a Dios, los niños en general aparentemente tienen menos receptores de este tipo de células, es algo que todavía está en estudio, no se sabe, y tienen capacidad defensiva un poco mejor para este tipo de virus. Antiguamente estábamos acostumbrados que las infecciones virales producían en los extremos de la vida gran mortalidad, gran morbilidad. Aquí esencialmente es en los sujetos de tercera edad y en los enfermos. Pero como lo he dicho anteriormente, no se sientan que sus hijos, sus nietos, están exentos de tener una enfermedad grave. Menos probable, pero lo pueden tener. Sí, pues se ha sabido de casos de chicos o chiquillas de 19, 20, entre 20 y 30 que han tenido problemas y no me atrevo a decir probablemente los miles de muertos. Hay muertos de 20 y tantos años y no necesariamente con enfermedades de base. Es decir, aquí sí. Nadie está exento, como dice el doctor. ¿Y el sincicial por qué es específico o por qué apunta tanto a los niños tan chiquititos? A ver, nosotros en general, que nos dedicamos a enfermedades respiratorias, vemos que nuestros pacientes crónicos respiratorios hace mucho tiempo que se descompensan con coronavirus del resfrío, con virus respiratorio sincicial, con influenza, con todo. Pero en general a los niños, porque los niños no conocen muchos de estos virus y a medida que uno se va haciendo adulto va teniendo defensa contra los distintos virus a lo largo del tiempo. Y los niños a su vez tienen condiciones anatómicas que hacen que su respuesta sea menor porque sus vías respiratorias son más chicas, tienen menos respuesta inflamatoria, menos respuesta inmunológica, cosa que no está exactamente igual con este virus nuevo. Hecha toda esta explicación, doctor Felipe Rivera, me gustaría que entrara a darme su opinión respecto de tantos años mirando enfermedades respiratorias, si estamos haciendo bien las cosas, si estamos bien orientados, si nos puede dar orientaciones nuevas, en fin, aprovechar que hay tanta gente que lo está escuchando. A ver, yo hace algún tiempo leí una revista, una de microbiología, una revista específica, que del año 2003, que ya profetizaba la aparición de un coronavirus, probablemente de este tipo, porque cada cierto tiempo hay ciclos de virus. Lamentablemente, contra los virus usted sabe que no hay antibiótico específico, por lo tanto, lo que nos queda es los cuidados primarios, los cuidados secundarios en el hospital y algunos antivirales. La vacuna, el desarrollo de ella es el futuro para defendernos, que todavía no está. ¿Qué cosas hemos hecho bien? Yo creo que empezamos hace algunos días a hacer las cosas tremendamente bien y nos deberíamos sentir orgullosos que hemos llegado a una mancomunión entre gobierno, ministro de salud, cierto grupo científico, economistas, etcétera, y estamos todos actuando por igual. Probablemente las cosas que estamos haciendo mal es desconocer una palabra, y lo he repetido y probablemente voy a recibir muchas críticas, que es la solidaridad, ser solidario. El chileno lamentablemente no ha mostrado ser solidario. ¿Por qué? Sigue la gente en las calles
hubo que ponerle toque queda para que no saliera, sigue acaparando, hubo que colocarle restricciones en las compras, no hay mascarilla porque la gente compró mascarilla en forma absolutamente insospechada, seguía mucho por las redes sociales que hay mucha falsa noticia y faltaba una sola opinión. Muchas de nuestras autoridades estaban actuando en forma individual y yo creo que eso hay que terminarlo y estamos viendo ahora un orden mucho más adecuado. Ese cambio que usted ha visto, que es a partir, me imagino, de esta mesa social COVID que partió ayer domingo y que va a operar los martes y los viernes, que hay representación de distintas partes de la sociedad, pero me gustaría saber si es que lo estamos haciendo bien desde que supimos, porque el gobierno nos dice que partieron en enero consiguiendo, entiendo, el ADN del virus para tratar de hacer aquí adelantos con los test hechos aquí en Chile, que el día a fines de enero el presidente dijo que ya se habían hecho los primeros test, es decir, ¿el trabajo preparatorio de Chile ha sido satisfactorio a su juicio para cuando llega ya la crisis y la tenemos no en la puerta, ya nos entró a la casa? Yo creo que podemos hacer muchas críticas, Matías, pero no es el momento. Más adelante, cuando pase esta crisis, vamos a ver qué hicimos mal para no volver a hacerlo mal. Yo creo que este es el momento que todos nosotros estemos en una sola línea. Yo he sido crítico en muchos de los programas de televisión y de radio en que he estado, he dado opiniones que muchas veces producen controversia, pero en estos momentos yo creo que las cosas se están haciendo bien. Probablemente falta un poco de logística, falta un poco de orden, lo que pasó con el metro, que lamentablemente hubo absolutamente todo en contra de lo que estábamos propugnando. Claro. Y si bien es cierto, la cosa se va a arreglar, esto debiera haberse programado antes, pero lamentablemente nos están pillando las cosas, pero tenemos una gran ventaja, Matías, y la ventaja que hace mucho tiempo estamos mirando el futuro. Vamos mirando lo que está pasando en España, estamos mirando lo que pasa en Italia, lo que está pasando en Estados Unidos. El Trump, con todo el poder que tiene, se le está escapando de las manos la enfermedad porque no ha hecho las cosas, a lo mejor no tan bien como nosotros, pero no la ha hecho. Doctor Felipe Rivera, dos personas muy preparadas, no necesariamente en el ámbito de la medicina, de la ciencia, sino que un tipo muy estudioso. Y hoy un inmunólogo me hablaba de que estas cosas tienen unos retornos, unas segundas olas, unos revival que a veces son tan o más peligrosos. Es decir, vamos a pasar la ola. China, por ejemplo, en el caso que supuestamente pasó la ola. A China, si se descuida o si se producen determinadas condiciones, puede volverle la ola y lo pilla desprevenido y puede ser peor. ¿Eso es así? Correcto, eso en teoría es así. Si lo que nosotros estamos tratando de hacer es ganar tiempo, provocar al mínimo el daño. Daño se llama muerte o enfermedades graves. Si no hacíamos nada, se producía un pic tremendo de enfermos en un tiempo muy corto y nuestra medicina, nuestros médicos, nuestra infraestructura de salud, por muy buena que sea, es incapaz de solventar las necesidades si todos los enfermos están concentrados en un corto periodo de tiempo. Lo que estamos haciendo es que la curva se aplane, que en forma natural se vayan infectando y vaya disminuyendo el grupo susceptible para que la contagiosidad entre uno y otro sea menos frecuente y que avance la biología, la ciencia para que tengamos la vacuna y que hay absolutamente un futuro muy provisorio. Probablemente entre los próximos 6 meses, años, vamos a tener una vacuna. Ganemos tiempo, sigamos cuidándonos, el autocuidado, sigamos con el aislamiento, cuidemos a nuestros viejos, lavémonos las manos. ¿Qué más se puede pedir? Claro, y seamos más solidarios, que ese es un virus al cual es difícil encontrarle vacuna. Porque es lo que estaba hablando usted. No hay mejor vacuna que estar aislados y cuidar al del lado también. Correcto. Eso es así. No nos olvidemos que tenemos mucha gente en este país que vive sola. Mucha gente que no tiene tarjeta de crédito para comprar, sino que gana el día a día. Nuestros trabajadores que nosotros los contratamos por el día, por semana, sigámosle pagando el sueldo probablemente. Más adelante veremos cómo se hace el arreglo. Pero participemos. No le pidamos todo al Estado. Hay alguien alguna vez que dijo
que no pregunten tanto qué puede hacer el país por nosotros, sino que al revés, qué podemos hacer nosotros por nuestro país. Creo que fue John Fitzgerald Kennedy, sobre no preguntes qué puede hacer América por ti, sino qué puedes hacer tú por América. Creo que fue un eslogan de campaña propio. Claro. Bueno, usted dice que se están haciendo las cosas bien, podemos estar relativamente tranquilos, o sea, no bajar la guardia, tranquilos, no desesperarnos, seguir haciendo... No bajar la guardia. Obvio, seguir haciendo lo que nos dicen las autoridades, ¿no es así? No pánico. No. Preocupados sí. Seguir haciendo las cosas bien y ver cómo la podemos hacer mejor. ¿Sabes, Felipe, qué otra cifra? Tantas cifras dando vuelta. Entonces, de cifras oficiales, la que señaló hoy día el ministro Mañalich, de los hospitalizados, están en torno a los 35, puede ser 34 o 36, pero andaba por ahí. Y me llama la atención que es muy parecida a la cifra de hospitalizados de la semana pasada. Es decir, que no crece en la misma proporción la cantidad de contagiados con los hospitalizados. ¿Esto a qué se debe, si es que es así? ¿A que estamos haciendo detecciones tempranas y eso entonces nos facilitaría la solución del problema? Yo creo que hay algo de eso, pero hay una cosa que si uno mira la estadística, nuestros enfermos, principalmente por lo que se ve en la estadística, son esencialmente gente joven, entre 20 y 50 años. Y gracias a Dios no ha afectado esencialmente a los sujetos ancianos de tercera edad. Y que ahí es donde está la mayor mortalidad y morbilidad. Y otra cosa, Matías, que una opinión personal, puedo estar equivocado o no. Dale nomás. Hasta el momento, gracias a Dios, la pandemia ha sido clasista, ha afectado nuestro sector en que la gente tiene la capacidad de aislar al anciano, aislar al enfermo, lavarse muy bien las manos. Tenemos que evitar que llegue a la otra parte de la ciudad, donde mucha gente que sufre, que tiene incapacidad de aislar al enfermo, tiene incapacidad de hacer buen aseo personal, tiene incapacidad de hacer un buen tratamiento y probablemente la infraestructura médica en esos sectores sea menor. Por lo tanto, yo creo que hay una imbricación de muchas causales por lo cual la enfermedad nos ha tratado bien. Y no podemos dejar de lado las mutaciones normales que están teniendo los virus. Hay muchos reportes que están saliendo que cada vez que el virus infecta gente, sufre mutaciones y de repente puede salir un virus un poquito más buena gente. No seamos optimistas, pero tampoco caigamos en el pánico del pesimismo absoluto. Estamos haciendo las cosas adecuadas, sigámoslas haciendo así. Doctor Felipe Rivera, médico broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por esta conversación, compartir su experiencia y dejarnos más tranquilos, pese a que no bajamos la guardia y seguimos preocupados en este coronavirus. Gracias, Felipe, que esté muy bien. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y seguimos nosotros adelante y antes de la pausa le planteamos nuevamente la pregunta si deben los ministros disminuir su sueldo en un 30% por 6 meses como lo propusieron ellos mismos, como lo propuso el propio ministro de Hacienda, es una idea propia y que fue aceptada por el resto de sus compañeros de gabinete. Insisto, no sé cómo se va a realizar, pero hay una voluntad para hacerlo y el 98% hasta ahora de las personas estima que está bien, que deben los ministros disminuir su sueldo. Y las rentas más altas en general, probablemente hacer ese esfuerzo en esta crisis que no nos va a dejar muy bien parados. Ojalá sea por poco tiempo, pero que el golpe va a pegar. No me refiero a los pulmones, me refiero a los bolsillos de todos los chilenos. Pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y ya tenemos el contacto hecho porque, a ver si ustedes me avisan de dirección si está. Muy bien. ¿Le ha llegado a usted algún WhatsApp, alguna información respecto del colapso de las redes de Internet, en que dejemos de usar de tal o cual forma el Internet porque no nos va a quedar y que el teletrabajo va a ser una quimera porque, bueno, cosas muy tremendistas y que es el tipo de cosas que uno dice... Quiero escucharlas de una autoridad, quiero escucharlas de un técnico, porque de un WhatsApp de un amigo, bien, pero puede ser perfectamente una fake news. Y efectivamente, no hay colapso, pero tampoco quiere decir eso que podemos seguir usando tal cual estamos usando las redes sociales, porque el comportamiento de todos nosotros ha sido distinto la última semana, los últimos 10 días. La prueba es que cuántos de ustedes... O sea, el invitado próximo estaría sentado aquí, no está aquí. ¿Por qué? Porque está teletrabajando. Así es. Alfie Ulloa está con nosotros, es el director ejecutivo de Atelmo, que es la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones
Alfie, muchas gracias por recibir nuestro llamado, abrirnos la puerta de tu casa. Buenas noches. Hola Matías, buenas noches. Estamos con un pequeño delay, pero chiquitito, pero ya lo vamos a solucionar, la comunicación ya se va a solucionar. ¿Tú leíste, te llegó en algún momento a tu WhatsApp esas premoniciones catastróficas de que se iba a caer internet y que nos íbamos a quedar aislados, además de acuarentenados? Sí, también me llegaron y la verdad es que mucha gente ha preguntado al respecto. No hay ningún riesgo de que Internet colapse a nivel mundial y tampoco hay ningún riesgo de que Internet colapse en Chile. Es cierto que las redes están siendo sometidas a un nivel de estrés para el cual no fueron diseñadas, ¿ok? Pero las compañías están haciendo un esfuerzo en Chile y en el resto del mundo. Esta tecnología ya está bastante avanzada. Le pueden optimizar por el software, le pueden meter más fierro, más infraestructura, y esas son las cosas que están haciendo. Los números que hemos visto son impresionantes, o sea, de los aumentos. Por ejemplo, ahora estaba mirando, a propósito de esta nota que íbamos a hacer, en China aumentó en más de un 2000% el uso de herramientas de telecomunicación. Esto significa que evidentemente el consumo de datos crece exponencialmente. Pero, Alfie, y esto, naturalmente estás hablando del China en el periodo de coronavirus, esa es la comparación, peras con peras, ¿no es así? ¿Y por qué? Así es. Porque, mira, si yo estoy haciendo una llamada contigo, los datos viajan entre tú y yo. Si tenemos 15 personas, la información que yo genere se enruta a 15 destinatarios distintos, por lo tanto, la data se multiplica, no por 15, pero por 13, ¿ok? Entonces, mientras más gente esté conectada y más carga tenga el sistema, audio, video con mejor definición, etcétera, se le exige mucho más a la red y esa exigencia viene por el lado de la cantidad de datos que tienen que viajar. Ya, hay una explicación bien razonable, bien plausible, digamos. Porque yo en una conversación previa que tuvimos en la tarde en la radio, yo te preguntaba, la gente, porque había dos posibilidades, que la gente esté consumiendo más, que no me calzaba hasta antes de tu explicación, que ahora sí la creo, y la otra es que está consumiendo en lugares distintos, y eso puede provocar potencialmente un problema, porque este canal tiene un ancho banda de este grueso, las oficinas, los barrios, el centro de Santiago, pero en cada una de las casas de nosotros no está preparado para que trabajemos 2, 3 personas o estudiantes revisando sus tareas. Entonces los anchos de banda de las casas son distintas y la infraestructura podría verse dañada. ¿Cómo anda eso? Sí, la palabra no es dañada, la palabra es sobreexigida. Sobreexigida, disculpa. Efectivamente, la infraestructura está ajustada a la cantidad de gente que uno espera que se conecte. En el centro de Santiago, en el centro de Concepción, en el centro de Valparaíso, uno espera que haya mucha gente conectada. A medida que uno se va alejando de estos barrios industriales, de las zonas de oficina, están menos preparadas para grandes conexiones. Entonces, efectivamente, la gente está en distintos lugares. Adicionalmente, la gente está haciendo cosas distintas. Por ejemplo, el aumento principal en Europa, en Italia, en España, en Francia, cuando la gente se metió en cuarentena, es videos por un lado, streaming, Netflix, HBO, etcétera, y por otro lado las plataformas de juego. Las plataformas de juego aumentaron en un 75% el uso. Hay días donde hay 20 millones de niños que están conectados jugando durante el día. Entonces, las plataformas en sí mismas y las líneas no están hechas para eso. Aquí hay 3 cosas que pueden empezar a modificar la experiencia del usuario. Pensemos en Netflix, ¿ok? Una cosa es Netflix, sus servidores en Europa, en Estados Unidos, etc. Si tú vas a buscar esa información hasta allá, tú viajas por la red chilena, luego entras a redes internacionales y luego tienes que usar la plataforma allá y volver, ¿ok? Algunos de los contenidos están en caché alojados en Chile. Ese viaje doméstico solo depende de nuestra red. Entonces, pueden empezar a fallar las plataformas, hay estrés, algunas de los nodos internacionales, de los contactos entre Chile y las redes internacionales ha subido hasta un 70%, porque estamos consumiendo más cosas de afuera. Entonces, es el cambio del consumo, es el cambio en los horarios, es el cambio en el sitio de donde se están accediendo a la información. Entonces, todo eso está estresando la red, pero como te digo, yo no creo que vaya a haber ningún colapso.
Aún así estamos pidiéndole a las personas que tengan un poquito de cuidado. Y hemos hecho esta campaña que tú mencionabas, que va dirigida a las personas que están teletrabajando y teleestudiando. Estamos pensando que esta próxima semana va a ser de aislamiento más amplio. Yo mismo empiezo a hacer clases en la universidad la próxima semana y voy a estar usando una plataforma de videoconferencia con mis alumnos. Entonces, esto va a durar y probablemente va a ir creciendo el consumo. Entonces, lo que estamos pidiendo son cosas relativamente simples, y es que si puede usar cualquier tecnología que no sea Internet, úsela. Vea la tele, sí. Llame por el teléfono fijo, saque el transistor para escuchar la radio. Y cuando están haciendo las videoconferencias, el tema de la imagen es la clave. O sea, la imagen lleva mucha información y requiere muchos datos. Eso es interesante porque hay casas donde ya no hay teléfono fijo, Alfie. Y algunos que nos están mirando dicen, ¿qué es lo que es el teléfono fijo? ¿A qué se refiere? Yo no tengo. Fijo. ¿Tú no tienes? No. Yo no tengo. Pero claro, pero hay otras cosas que sí podemos hacer, y es lo que tú me gustaría que puntualizaras sobre, o que profundizaras sobre lo último. El que si vamos a tener una teleconferencia o una reunión, podemos hacerla solo con audio. Y no necesariamente las 8 personas tenemos que estar mirándonos los 8 a los 8. Lo interesante es que entendamos la profundidad del tema que se está tocando y eventualmente el que está exponiendo muestra un gráfico. Pero el que está así, no hay por qué mostrarlo en una reunión, dicho coloquialmente, ¿no? Mira, esto uno lo hace normalmente. O sea, antes cuando uno tenía conferencias, no tenía todas las cámaras prendidas ni los micrófonos prendidos, porque hace ruido, porque distorsiona. Típicamente el que habla es el que presenta la cámara. Bueno, hagamos eso. En vez de tenerlas todas encendidas, el que hable que la prenda, o que se introduzca y se presente al grupo y la apague. Lo otro que va a pasar, y que es importante que la gente vaya anticipando, esto no tiene nada que ver con las compañías de telecomunicaciones, pero es lo que está pasando en Europa ahora. Los proveedores del servicio de streaming, Netflix, Disney Channel, HBO, YouTube, están bajando en el origen la cantidad de información que están mandando, la calidad de la imagen. Eso va a terminar pasando en Chile más temprano que tarde. Facebook lo acaba de hacer para Argentina hoy día. Le está bajando la calidad a los videos que suben a Instagram o a Facebook. Porque la imagen es lo que más datos pide. Entonces, cuando uno está teletrabajando y además los niños están en la casa haciendo otra cosa y la señora está haciendo otra cosa en la casa también, usando videoconferencia, eso va a estresar mucho a la propia casa y además va a estresar al sistema. Pero la clave, como tú decías, efectivamente es la imagen. Pero la imagen también es la imagen de televisión o el streaming de tu programa de radio a través del computador. Por eso digo yo de pasarse a estos otros dispositivos alternativos. Claro. Ver tele en la tele, escuchar radio en la radio, por este tiempo al menos. Cuando tú dices que los generadores de contenidos extranjeros van a bajarle, ya le han bajado en algunas partes, la calidad de la imagen, ¿se la bajan de tal modo que es perceptible para el telespectador? O sea, ¿hasta qué punto es solamente algo más sofisticado y más técnico para los súper finos? ¿O hasta qué punto se hace, no sé cuál es la experiencia, se hace más desagradable verlo? Mira, depende del tamaño de la pantalla, ¿ok? Si tú estás viendo en un celular o en un tablet, la verdad es que no vas a notar mucha diferencia. Yeah. Si tú tienes una tele hiper sofisticada para ver los partidos de fútbol en 4K, que es ultra alta definición, que ocupa 6 gigas por hora, ahí se va a notar más, ¿ok? Piensa, una calidad estándar son 0,7 gigas, una calidad ultra alta definición 4K son 6 gigas. En el medio está el HD, que es el que más común, ese es 2,5. Entonces, si tú bajas de 4K a alta definición, ya estás bajando un montón de gigas, y si baja el estándar también. Entonces, depende de la tele, va a ser la experiencia del usuario. Ya, y eso ¿qué lo establece? ¿Cada una de las compañías, o hay un momento en que el regulador, la subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, emite una orden si es que ve que no está alcanzando el Internet disponible para que teletrabajemos, por ejemplo, en medio de esta crisis? A ver, en Europa fue el regulador comunitario el que le pidió a las compañías que hicieran esto.
las conversaciones que se están teniendo acá, yo creo que es difícil para la autoridad pedirle a Netflix que en Estados Unidos rebaje la calidad. Probablemente esto se va a hacer para toda América Latina en algún minuto. Yo sé que hay conversaciones al respecto que partieron por lo de Europa, pero van a seguir por acá. Lo que está haciendo la subsecretaría es efectivamente monitorear la solidez de la red y estar muy pendiente de la capacidad de los técnicos que tienen que estar en la calle para mantenerla físicamente. Alfie, si nos ponemos en el escenario de que la campaña que ustedes estaban haciendo en esta Asociación Gremial de Empresas de Telecomunicación para que seamos más razonables en el uso de los recursos digitales disponibles, si no te hicieran caso, si la gente siguiera diciendo que lo otro baje el streaming, yo voy a seguir viendo streaming, total, soy yo solo, y todos hicieran eso, ¿cuál es el riesgo real? ¿A que sencillamente ande a los tropezones el Internet? ¿O sencillamente que en un momento no dé y se caiga, se colapse? En Chile me refiero, hoy. No, esa imagen de que se colapsa el Internet yo creo que no, es distópica, es infundada. Esto no va a pasar, ¿ok? Hoy día, o sea, el sistema es capaz de llegar a niveles muy altos de servicio y tradicionalmente llegamos entre las 10 y las 11 de la noche a los niveles de consumo más altos cuando la gente está en la casa viendo la tele, ¿ok? Lo que está ocurriendo ahora es que ese consumo súper alto está prácticamente mantenido durante todo el día. Entonces, son los pics de esos consumos los que podrían generar un cambio en la experiencia del usuario. Más lento, se te pixela, se te corta la llamada, ¿ok? Pero no se va a caer la Internet. A lo mejor se te corta la llamada, tienes que hacerla de nuevo. Ya. Lo que nos pasa en Año Nuevo, todo el mundo quiere llamar y no se puede. O lo que pero no se va a caer la Internet. Está bien. Alfie, tú dices que en general, olvidémonos de esta crisis o de este teletrabajo, de esta circunstancia coyuntural. Vamos a hace 2 años atrás o 6 meses atrás. El horario peak es siempre entre las 10 y las 11 de la noche, ¿no es cierto?, de consumo de Internet en Chile. Es así, ¿no? Así es, así es. Datos por la entretención en línea, o sea, Netflix, básicamente. Se gasta más entre las 10 y 11 de la noche en Chile global, estamos mirando muy desde arriba, más que de 10 a 11 de la mañana con todas las chilenas y chilenos trabajando. Mucho más. O sea, entonces, la palabra no es se gasta, es se consume más datos y se exige más ancho de banda a las 10 de la noche, sí, mucho más. Mucho más que en la mañana. Déjame entonces hacerte la analogía con los peajes. Cuando los peajes colapsan en los fines de semana largos, los expertos nos dicen, ¿cómo vamos a hacer plaza peaje para algunos fines de semana largos? Porque es muy caro, pasarían vacíos todo el año. Hay que hacer peaje en promedio, pero en general tenemos que acostumbrarnos de que el estándar es más bien para el año y los fines de semana largos vamos a tener que tener algún problema. Ok, pero tú me estás diciendo que en el caso de las telecomunicaciones la infraestructura está ya preparada para el consumo más alto. Entonces, ¿por qué no me da para el resto del día? No, sí te da. Sí. Mientras no pases ese pic, no va a haber ningún problema. El sistema puede manejar ese nivel. Pero no está pasando. Lo que estoy diciendo es que ese pic que ocurría a las 10 de la noche, ahora ocurre todo el día. No, pero el sistema no se ha caído. ¿Y cuál es el problema? Si ocurre el mismo pic de las 10 a las 11 de la noche, a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, mientras no lo pase, no hay que cambiar entonces la conducta. Porque esa es mi pregunta. No. Así es, pero lo que pasa es que las compañías están viendo cambios no solo en los horarios del pic, también en los niveles del pic. Y eso es lo que le está exigiendo más a la infraestructura. Puede ser entonces que a las 10 de la mañana pase ese pic de las 10 de la noche y ahí sí que podríamos tener los problemas. Eso es, ¿no? Ahí sí, eso es. Se entiende. Bueno, hoy día además, claro... Pero lo que tú dices es correcto. O sea, el nivel del pic nocturno, la red es capaz de mantenerlo. ¿Okay? Y lo que estamos viendo ahora es que antes era plano y subía a las 11 de la noche, ahora es prácticamente desde la mañana, desde mediados de la mañana hasta muy tarde, el pic es más o menos parecido. Y con tanta demanda distinta, ¿va a haber cambios? Y esos pics son los que están aumentando, Son los pics los que están aumentando 30%, o sea, eso es lo que está estresando la red. Con este aumento en la demanda por las formas nuevas de trabajar, ¿qué va a pasar con los precios de las empresas de telecomunicación y el Internet?
Mira, no sabría decirte eso, estamos enfocados en esta cosa. Ahora, aquí el crecimiento en el consumo de los datos ha sido del 100% por año, o sea, sobre todo los datos móviles. Eso significa un crecimiento del 7% mensual. O sea, hoy día estamos consumiendo el doble de los datos que el año pasado y los precios han caído probablemente a una razón más alta que eso. Entonces yo no creo que este aumento de datos vaya a implicar necesariamente un alza de precios, ni mucho menos. Ya, pero pero dada esta tendencia, dada la lógica económica, digamos, no, y además que están bajando el costo de producción, o sea, el costo de Internet en el mundo me imagino que también ha ido bajando en los años, es más barato 1 giga, ¿no? Por lo tanto, ¿tú podrías descartar de que vamos a tener pronto alzas en los valores de Internet? No, yo ahí no puedo meterme, digamos, porque la asociación industrial no tiene nada que ver con las cosas comerciales de las compañías, pero sería muy raro. O sea, lo que sí puede pasar ahora en el cortísimo plazo es que suba el equipamiento. Si todos los países del mundo están teniendo esta misma discusión y todos le tienen que pedir a los proveedores de red para reforzar las cédulas y los nodos y las cosas, puede efectivamente que las compañías enfrenten un alza de costos de sus insumos, pero veo muy difícil que esos costos se te puedan traspasar a los usuarios. Pero, como te digo, ahí no me puedo meter, ahí te opino más como economista que otra cosa. Sí, lo sé, porque una asociación gremial tiene que tener mucho cuidado de no meterse en lo que pasa en cada una de las compañías, porque sabemos que eso puede ser leído de manera incluso muy peligrosa, que pueden contravenir la ley. Así que no es el papel de una asociación gremial. Así es. Alfie, muchas gracias. Como este es un sector competitivo y no... Dale, Matías, no, un gusto estaba hablando, saludarte. te interrumpí, disculpa, te interrumpí, despídete tranquilamente. No, te iba a decir que efectivamente, como esta es una industria competitiva y no todas las empresas de telecomunicaciones son miembros de la asociación, por eso yo creo que la competencia te va a asegurar que los precios van a mantener la tendencia probablemente a decrecer, como ha venido siendo el caso. Vamos a estar atentos. Alfie Ulloa, muchísimas gracias, que estés muy bien. Chao, Matías, buenas noches. Chao, buenas noches. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Vía.